Un megapuerto de 1.300 millones de dólares construido por China en Perú prometía prosperidad, pero hoy desata una tormenta diplomática que enfrenta a Lima, Beijing y Washington por el control de una infraestructura clave. Un fallo judicial que limita la supervisión estatal sobre el puerto operado por la empresa china COSCO Shipping encendió las alarmas en Estados Unidos, que advirtió a toda Latinoamérica que el dinero barato chino cuesta soberanía. Más que comercio, el puerto de Chancay representa el dominio de cadenas logísticas, productos claves y rutas del Pacífico. Pero, estando en manos de China, ¿es el motor de desarrollo regional o el primer paso de un nuevo orden geopolítico impulsado por Beijing? Hoy en China en Foco vemos todo lo que se sabe sobre el controvertido puerto de Chancay y la guerra inminente por su dominio. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. China inauguró en 2024 un megapuerto en Perú, una obra de más de 1.000 millones de dólares con tecnología de punta y capacidad para recibir los buques más grandes de todo el mundo. Pero 2 años después, ese mismo puerto está en el centro de una tormenta diplomática que enfrenta a Perú, China y Estados Unidos, y que reabre una vieja pregunta en América Latina. ¿Dónde termina la inversión extranjera y dónde empieza la pérdida de soberanía? Hoy en China en Foco vamos a adentrarnos en el caso del megapuerto de Chancay, la infraestructura que promete transformar el comercio del Pacífico y que podría redefinir el equilibrio geopolítico en toda la región. El 14 de noviembre de 2024, el líder chino Xi Jinping inauguró junto a la presidenta peruana Dina Boluarte el megapuerto de Chancay, ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Lima. La obra, valorada en aproximadamente 1.300 millones de dólares, está controlada mayoritariamente en un 60% por la empresa estatal china COSCO Shipping, mientras que el 40% restante pertenece a la minera peruana Volcan. Se trata de una instalación de aguas profundas, con capacidad para movilizar hasta 1 millón de contenedores al año, diseñada para convertirse en el principal nodo del comercio marítimo entre China y Sudamérica. Según las autoridades peruanas, el puerto generaría 8.000 empleos y unos 4.500 millones de dólares anuales en actividad económica. Además, reduciría los tiempos de envío entre Asia y Perú hasta en 20 días, con recortes logísticos superiores al 20%. Para Beijing, además, es una pieza clave dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso plan lanzado en 2013 para construir infraestructura estratégica en todo el mundo. Pero el puerto no es solo comercio, es geopolítica. Ya en 2024, antes incluso de que el puerto comenzara a operar plenamente, Washington expresó preocupaciones. La general Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, advirtió en una entrevista con el Financial Times que el puerto podría, por supuesto, albergar buques de guerra chinos en el futuro, dentro de lo que calificó como un patrón estratégico observado en otras regiones. Pero China negó tajantemente cualquier intención militar, insistiendo en que el proyecto era estrictamente comercial. Pero analistas como Ryan Berg, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, señalaron que incluso sin una base militar formal, la simple posibilidad estratégica de que esto suceda ya representa una ventaja para China. Y el debate escaló cuando, a finales del mismo año de la inauguración del puerto, la compañía china COSCO, encargada de su funcionamiento, demandó al organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público de Perú, conocido como OCITRAN, por la supervisión del puerto, pues se consideraba que este vulneraba sus derechos de control. Es decir, la empresa china no quería que ningún organismo externo supervisara sus actividades. 2 años después de esta demanda, en 2026, el primer juzgado especializado en lo constitucional de Lima falló a favor de la demanda presentada por COSCO, limitando la capacidad del organismo regulador peruano para supervisar el puerto más allá de aspectos tarifarios. En otras palabras, el regulador estatal quedaba prácticamente excluido de fiscalizar la operación integral del megapuerto. Y fue aquí cuando las tensiones estallaron y atrajeron la atención mundial. Aunque el fallo fue emitido por un tribunal de menor instancia y puede sufrir cambios posteriores, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que Perú podría haberse incapacitado para supervisar el puerto de Chancay,
ya que se encontraría bajo la jurisdicción, y cito, de propietarios chinos depredadores, y advirtió a toda la región de lo siguiente: apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar las infraestructuras críticas de su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo. El dinero barato chino cuesta soberanía. La declaración forma parte de una preocupación más amplia de la administración estadounidense en cuanto a la presencia china en infraestructuras estratégicas de América Latina, incluyendo los puertos vinculados al Canal de Panamá. Por su parte, la empresa china encargada del puerto alegó que la terminal es una infraestructura de propiedad privada que no opera bajo un contrato de concesión estatal, por lo que no debería estar sujeta al mismo régimen regulatorio que se aplica a los puertos públicos o concesionados. No obstante, la ley peruana que rige el sistema portuario nacional establece normas de supervisión tanto para los puertos estatales como para los privados. Por lo tanto, la reacción en Lima no se hizo esperar. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, calificó la situación como inaceptable. Afirmó que no puede existir ninguna infraestructura estratégica en territorio peruano que escape a la supervisión del Estado. El gobierno anunció que apelará el fallo judicial y, de ser necesario, acudirá al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el canciller peruano Hugo de Sela se reunió con el embajador chino en Lima en un encuentro reportado por The Epoch Times, donde China defendió el dinamismo del intercambio comercial y la importancia de sus inversiones. Beijing, por su parte, también rechazó las acusaciones estadounidenses y afirmó que el puerto no tiene ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria, queriendo dar a entender que el control operativo del puerto no equivale a pérdida de soberanía. En este sentido, un análisis reciente del académico Gunther Mayhold aporta una perspectiva más amplia. Históricamente, el desarrollo de infraestructuras portuarias fue un eje central para el desarrollo de América Latina. Incluso muchas ciudades comenzaron a expandirse en torno a sus puertos. Buenos Aires, Río de Janeiro, Guayaquil, Montevideo, Porto Alegre, El Salvador, Fortaleza, Recife y Valparaíso adquirieron su riqueza gracias a su papel como nodos del comercio transatlántico. La historia de estos puertos está estrechamente ligada al colonialismo, la exportación de materias primas y la conexión con el mercado mundial. Y el surgimiento de los mismos tampoco estuvo exento de rivalidades, como es el caso de Buenos Aires y Montevideo por el dominio del Río de la Plata. Hoy en día esa misma lógica se replica a escala global, pero no se trata solo de infraestructura, se trata del control de cadenas logísticas, del acceso a materias primas y del dominio de flujos comerciales multimillonarios. Por ejemplo, aparte de invertir en el puerto, China también invirtió más de 11.400 millones de dólares en minería peruana, especialmente en cobre, un recurso clave para tecnologías de energía limpia y productos electrónicos, por lo que de alguna manera participa de la producción, logística, transporte y refinamiento de este recurso, es decir, domina toda la cadena, y esto podría seguir avanzando hacia otras áreas. Entonces, para Estados Unidos, permitir que China consolide un nodo estratégico de tal calibre en el Pacífico suramericano altera el equilibrio hemisférico. Pero hay más, porque el caso de Chancay refleja una realidad más amplia. China es hoy el principal socio comercial de Perú, con un intercambio que alcanzó los 36.000 millones de dólares, superando ampliamente el comercio con Estados Unidos. Y para muchos países de la región, la ecuación es redonda. Necesitan inversión, infraestructura y acceso a mercados, es decir, todo lo que China ofrece. ¿Pero a qué costo? ¿Puede un país mantener plena soberanía cuando una infraestructura crítica está mayoritariamente en manos de una potencia extranjera? Y además de la soberanía está el problema de la dependencia excesiva, lo que también subordina a los países o los pone en riesgo en escenarios de conflicto o desacuerdos. En este caso de Perú, el megapuerto de Chancay nació como símbolo de progreso económico, pero hoy es símbolo de inseguridades y controversias. Si ampliamos el panorama a las alianzas de China a nivel global, desde su asociación estratégica con Rusia hasta su expansión económica en América Latina, África y Medio Oriente, podemos notar que Beijing no solo busca influencia comercial, sino también respaldo político y presencia estratégica. Y estas relaciones, muchas veces presentadas como cooperación e inversión, sobre todo en países en desarrollo, despiertan numerosos interrogantes sobre seguridad y equilibrio de poder.
Otra cosa que hay que entender es que el avance de China no ocurre de forma aislada, sino que se construye sobre una red de acuerdos bilaterales, pactos tecnológicos, infraestructura crítica y cooperación militar que redefine la esfera de influencia tradicional y dependencia a largo plazo, por lo cual, una vez que los países llegan a acuerdos con China, luego no les resulta fácil salirse de ellos y en muchos casos se quedan enormemente condicionados. Por lo tanto, es válido preguntarnos, ¿estamos ante un nuevo orden internacional impulsado por Beijing? ¿O se trata de una estrategia pragmática para consolidar su poder sin confrontación directa? En este contexto, las alianzas que hoy se fortalecen podrían marcar el rumbo de las próximas generaciones. Hoy, la gran incógnita es esta. ¿Será Shanghái simplemente un motor comercial o el primer paso hacia una nueva arquitectura de poder en el Pacífico? El tiempo y las decisiones judiciales y políticas que vienen lo dirán. Mientras tanto, estemos atentos, porque toda América Latina está siendo empujada con fuerza al centro del tablero geopolítico y al blanco de las grandes potencias. Pocas historias capturan algo tan silencioso y potencialmente revelador como la reciente escena detrás de cámaras en el Ejército Popular de Liberación. Una reunión virtual insólita entre Xi Jinping y unidades militares sin el habitual contacto cara a cara desató más preguntas que respuestas sobre la estabilidad interna del mando militar y el futuro del poder en Beijing. Lo que está ocurriendo en estos momentos en las altas esferas del régimen comunista chino, según expertos consultados, podría ser una señal de tensiones profundas, purgas sin precedentes y ansiedades que no se ven a simple vista. ¿Por qué esta reunión virtual rompió décadas de tradición? ¿Qué temen realmente los altos mandos chinos? Si quieren entender por qué este hecho aparentemente menor podría alterar la percepción global sobre el liderazgo de China, no se pierdan este artículo que les dejo acá arriba o en la descripción del video. Ahí está el resto de la historia que todavía nadie les contó. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.